Muy bien, hermano, gracias y bienvenidos a todos mis hermanos, amigos, a este estudio. Estamos en Éxodo, capítulo 33 y 34, y muy importantes estos dos capítulos. Se encuentran en un contexto cuando en capítulo 32, Israel, después de tener tanta comunión con Jehová, después de todos los milagros, todo el poder de Dios que les salvó de la esclavitud de Egipto, los llevó a este punto y durante los 40 días, cuando Moisés subió al monte para recibir las 2 tablas de piedra que tenían las 10 palabras de Dios, entonces la gente se apostató, abandonaron el concepto de servir a Jehová sin ídolos, sin imágenes, sin estatuas. Ellos hicieron un becerro de oro. Dios, viéndolo, estaba al punto de borrarles a ellos de la faz de la tierra. Estaba provocado a ira. Moisés oró por ellos y Dios los perdonó. Pero aquí tenemos el contexto de rotura de la comunión entre Jehová y el pueblo de Israel. Y el afán que tenía Moisés de restablecer estos lazos de apoyo y de amor y de comunión que existían antes de capítulo 32. Entonces, lo que leemos aquí es, encontramos la gloria que Dios dio a Moisés, la importancia de él. Dios exaltó grandemente a Moisés en este momento por su fidelidad, por su firmeza, por su carácter, su amor que tenía para con Jehová y también para con Israel, su pueblo. Entonces, capítulo 33 y 34 nos presenta una imagen muy elevada, muy exaltada de Moisés. Al mismo tiempo, Dios permite que Moisés conozca a Jehová de una manera nunca antes posible. Y Dios se declaró su naturaleza, declaró su gloria, y cuando hizo pasar su gloria delante de Moisés. Pero no fue solamente algo físico, fue algo también espiritual. Fue un mensaje, una revelación de, podemos contar hasta 13 atributos de la presencia divina, del carácter de Jehová. Pero, de todos modos, vamos a volver a capítulo 33 para ver en ese escenario. Tenemos a Moisés en un tabernáculo, una tienda que él había puesto afuera del campamento, y allí en aquel lugar Jehová descendía para hablar con Moisés, y bien corregido todo el pueblo de Israel. Están ellos bien respetuosos. Hemos leído en versículo 8, cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y vemos que también la columna de nube descendía. Esta de la presencia de Jehová descendía y se ponía allí en la tienda con Moisés. Y dice que Jehová hablaba con Moisés. Aquí tenemos la frase que ya hemos tocado en versículo 11. Jehová hablaba a Moisés cara a cara. ¿En qué sentido hablaba Jehová con Moisés, a Moisés cara a cara? Dice, como habla cualquiera a su compañero.
tenemos esta frase en 1 Corintios 13, hablando de los dones del Espíritu Santo que Dios había dado a la iglesia al principio, pero Pablo decía, esto fue en parte, hasta que viniera lo perfecto. La parte o lo que era parcial, entonces después de llegar lo perfecto, dijo que iba a quitar o terminar lo de los dones del Espíritu Santo. Y cuando llegamos a los últimos versículos, allí de 1 Corintios, versículo 12, aquí tenemos la frase cara a cara y entonces uno comienza a pensar, esto debe ser algo físico cuando estamos en el cielo con Jesús. Pero este no es el punto del contexto. Allí es lo mismo de aquí. Es de comunión entre el hombre y su Dios. Cuando Dios habla claramente en Números capítulo 12, versículo 8. Hablando claramente, no en figuras, no parcialmente, pero plenamente, completamente, como Dios hablaba aquí con Moisés. Entonces, la cuestión que sigue después, en versículo 12, es que Moisés quería conocer, dice, hablando con Jehová, dice, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Una vez más, tenemos que comprender el concepto bíblico de conocer a alguien por su nombre. Hoy día tenemos la religión de los testigos de Jehová que hacen un gran punto acerca del nombre de Jehová. Y tenemos que llamar a Dios por el nombre Jehová. Literalmente esta palabra Jehová. Ellos hablan mucho de la palabra hebrea con 4 letras. Y dicen que esto es el nombre propio de Dios que debemos de usar. Y ellos han perdido completamente el concepto bíblico del nombre. ¿Cuál es el nombre de Jehová? ¿Cuál es el nombre de Moisés? Aquí dice que Jehová conoció a Moisés, dice, por su nombre. ¿Qué quería decir eso? Está hablando del carácter de Moisés que Jehová conocía. Y esto para explicar la comunión que existía entre Jehová y Moisés. Entonces, con esta base, Moisés pide un privilegio muy especial. Dice en el 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés estaba muy preocupado de que Jehová abandonara al pueblo de Israel por esta ruptura, por este fracaso de ellos en el asunto del becerro de oro. Entonces, ¿cómo será el futuro? Me muestras ahora tu camino. ¿Qué tiene la mente Jehová? ¿Qué tiene para el futuro de nosotros? Tu camino. Quería conocer este camino. Y también dice para que te conozca. Moisés pide también un acercamiento más con Jehová. Y el 14, el Señor le contesta, dice, él dijo, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Nada más dice eso Jehová al principio, dice, mi presencia, no te preocupes, mi presencia irá contigo. Pero Moisés insiste en tener un poco más de confianza. Dice,
Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo. ¿Ok? Siempre se preocupa por el pueblo. Sino en que tú andes con nosotros. Es lo que buscaba Moisés. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos. Aquí con esta relación especial. Apartados de todos los pueblos. La nación única de Jehová, dice, que están sobre toda la faz de la tierra. Ahora, 17. Jehová le da un poco más seguridad. Dice, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Otra vez se repite, te he conocido por tu nombre, yo sé. Da todo como el crédito a Moisés mismo, diciendo que por causa de Moisés estaba dispuesto a escuchar la petición y también cumplir el plan que él ya tenía. Claro, Jehová ya había hecho sus planes siglos antes. Por medio de Abraham iba a levantar esta nación, iba a darles esta tierra de Canaán. Están en marcha para esta tierra prometida muy pronto. Y dice entonces, dice Moisés, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Okay. ¿Qué pide Moisés? Ya había visto mucha gloria de Jehová. Vio mucha gloria en la columna de nube por el día y el fuego por la noche. Vio la gloria de Jehová en el monte de Sinaí, cuando el monte temblaba con terremoto, con rayos, con la bocina de la trompeta y con tantas palabras de la voz de Dios, como truenos que hablaba al pueblo. Moisés y todo el pueblo eran testigos de mucha gloria. Y en capítulo 24 ya hemos leído que se sentaron ellos como en una fiesta, los 70 ancianos, y Dios apareció en una forma que es sobre como un pavimento de zafiro. ¡Qué gloria buscaba! ¿Qué más buscaba Moisés? Acuérdense que Moisés quería conocer a él y su camino y sus planes para el futuro de Israel. Entonces, cuando dice, te ruego que me muestres tu gloria, Jehová le contesta aún más, yo creo, aún más que anticipaba a Moisés. Le dijo, y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dice, haré pasar todo mi bien. ¿Qué será? Dice, proclamaré mi nombre de Jehová. Proclamaré el nombre de Jehová. ¿De qué habla? Otra vez. Los de las iglesias que hacen más y más hoy día se oye de iglesias que quieren usar el nombre Jehová de una manera especial y se quejan del Nuevo Testamento que usa la palabra Señor en vez de la palabra Jehová. Entonces, ese es un gran debate que están tirando. Y hermanos, yo propongo de que esto es una pérdida del tiempo porque están perdiendo el punto. ¿Cuál fue el nombre que proclamó Jehová a Moisés? Vamos a ver.
el Señor ofrece también mostrar su gloria de una manera física que yo no puedo comprender. Pero del versículo 20 al 23 dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, dice. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Moisés vio algo que nunca había visto ningún hombre, ni después que sepamos. Muy bien, es una forma de honrar a Moisés. Dice, ¿a quién? 2 veces Jehová había dicho, te he conocido por nombre, por tu nombre. Entonces, por eso hacía caso de las oraciones de Moisés. Moisés, ¿no fue pecador? Claro que sí. Pero Dios así habló a él y de él. No porque fue un hombre sin pecado, completamente perfecto, no. Porque Jehová le conoció a él. Dios también puede conocer a nosotros y nos conoce. Y nos enseña cómo podemos también participar de esta clase de comunión con Jehová. Vamos adelante, dice, el concepto de proclamar su nombre sigue en el capítulo 34. Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Ahora versículo 5. Vamos a ver el cumplimiento de la promesa. Dice que voy a pasar todo mi bien. Haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y dice, y proclamaré el nombre de Jehová. Ahora vamos a ver el cumplimiento de la promesa. El 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. ¿Y cómo proclamó el nombre de Jehová? Ok. Dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Hermanos, esto es de proclamar el nombre de Jehová. ¿Queremos conocer el nombre de Jehová? Esto es el nombre de Jehová. Esto es el carácter. La importancia, hermanos, de esto no es pequeña. Es muy grande, porque este tema se cumple en el Nuevo Testamento. En la plática de Jesús, hablando de lo que Dios envió en Jesús. Cuando Jesús, el Verbo, llegó a tener carne y anduvo aquí en la tierra entre los hombres. Juan 1:14.
en él estaba la gracia y la verdad. Como aquí vemos, la verdad está en él. Aquí vemos el carácter de Jehová en Jesús en el Nuevo Testamento. Y la misma gloria. Y la palabra gloria se repite mucho. Y nos enseña que ahora, por su sangre y por el plan de salvación, por todo el mensaje del Evangelio, Dios hace al hombre acepto y también le transforma al hombre conforme a la misma imagen de él. Como Romanos 12, 1 y 2. Y como 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Muchos textos hablan del concepto de cambiar al hombre conforme a la imagen de Jehová. Y por lo tanto, llevamos el nombre de nuestro Dios. Llevar el nombre de cristiano, el nombre de Cristo Jesús, llevamos su nombre, significa que Él vive en nosotros, el carácter de Él vive en nosotros. Eso es el nombre de Jesús que está en nosotros. Hay iglesias que se preocupan tanto de cómo vamos a bautizar a una persona, si debemos decir, te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No, debemos decir, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Qué diferencia hay? Tenemos Hechos 2:38, tenemos Mateo 28, versículo 19 y 20. Dos diferentes declaraciones. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál nombre debemos de usar? Hermanos, no es de usar un nombre, no es una fórmula. No hay que decir nada cuando uno se bautiza. Es cómo bautizamos en el nombre, conforme a la enseñanza de Jesús, conforme a este nombre que nos enseña, el mando, la autoridad. Muchos sermones tenemos, hermanos, acerca de hacer todo en el nombre de Jesús. Colosenses 3:17. Hacerlo todo en el nombre de Jesús. ¿Significa qué? Conforme al carácter, la voluntad, la autoridad de Jesucristo, el Señor. Ahora, aquí leemos los judíos en el Talmud, capítulo 34, versículos 6 y 7 de Éxodo. Ellos usan en muchos de sus ritos y sus ceremonias. Y buscan ellos 13 declaraciones del carácter de Jehová aquí. Y encuentran 13. Hay otros que lo ven y encontramos tal vez 7. ¿Qué importa? Lo que importa, hermanos, es que entendamos lo que Jehová proclamó. Porque proclamó lo que es Jehová en estos versículos. Tenemos Jehová 3 veces. Interesante. ¿Por qué? Pues sabemos que tenemos en Cristo, tenemos el concepto, aprendemos el Evangelio, hay Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Pero dice, pasando a Jehová, por delante de él, proclamó Jehová 3 veces. Tenemos la palabra Jehová. La palabra fuerte, la palabra para Dios. La palabra en el singular. Casi siempre la palabra Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es Elohim, plural. Pero singular sería Él. Aquí tenemos la palabra Él. Entonces se traduce como fuerte, del poder, el concepto de Dios y su poder. Entonces, misericordioso, piadoso. Tenemos la palabra en la traducción aquí, misericordioso y misericordia 3 veces. Porque es una palabra, pero muy importante. La verdad es que hay 2 palabras aquí. La palabra misericordioso no es la misma palabra de misericordia después.
Cuando dice misericordioso, habla de la compasión. Dice piadoso, habla de su bondad, una vez más, expresa algo que hay que estudiar para comprender y entender. De esta palabra Raum se llama en el hebreo, Raum. Piadoso, Anun, es otra palabra para la santidad y la bondad de Dios. Se traduce aquí piadoso en el sentido de su, otra vez, Dios como nuestro Salvador. Hay muchos aspectos del amor de Dios que nos salva, y cada palabra tiene diferente aspecto del carácter de Dios que ofrece auxilio y salvación y perdón. Dice tardo para la ira, porque Dios, si no fuera así, hubiera destruido todos los hombres en el pasado ya. Grande en misericordia y la verdad. Esta palabra, la segunda vez, la palabra misericordia, grande misericordia, es la palabra más clásica. Kesed. Es la palabra que encontramos en los profetas, en Oseas 6, en Miqueas capítulo 6, 8, en Amós 5. Cristo cita esta de Oseas 6 varias veces, hablando de lo que los fariseos tenían que aprender de Dios. No conocían a Jehová porque no entendían el concepto de la misericordia. Dios es misericordioso, pero exige que también nosotros seamos misericordiosos, llenos así de misericordia. Y dice, y verdad. Esta palabra verdad es la misma palabra que expresa la fidelidad de Dios. Dios habla como la palabra Jehová expresa. Siempre no cambia. Siempre cuando hace pacto con hombres, guarda y cumple sus pactos, sus promesas, su palabra. No puede mentir. Es imposible. Dios no puede fallar en eso. La palabra verdad es la base de la palabra fe en el Nuevo Testamento. Y Jesús mismo es la palabra hebrea, allá se encuentra en Juan, cuando dice, de cierto te digo, es la palabra amén, amén. Literalmente en el griego, pero no es griego, es hebreo, es esta palabra aquí. La palabra para verdad, verdad. Entonces, y es en la raíz de la palabra fe. ¿Por qué? La verdad siempre es verdad, es fiel. Fidelidad se implica en la palabra fe por tener esta base de la verdad. Esto es una parte de la naturaleza divina. Dios en el cielo siempre es fiel. Las leyes se llaman de la naturaleza, no fallan. El sol todos los días se levanta cuando debe hacer. Cada ley de la naturaleza, la ley de la gravedad, cuando una bala sale y se cae de una altura hasta la tierra, podemos medir exactamente, precisamente cuándo esta bala va a tocar la tierra. Sabemos, porque estas leyes no se cambian. Dios es así, no cambia, es firme, es verdad. Así es Cristo, así nosotros. Por eso no debemos de mentir. Que su sí sea sí y su no hay que mentir nunca. El 7, que guarda misericordia, dice, a millares. Es la misma palabra otra vez, de kesed. Es muy generoso. La palabra misericordia en este caso es
muy amplia, abarca toda la bondad, toda la paciencia, todo el amor de Dios se incluye en la palabra. Entonces dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. 3 cosas. Cada palabra un poco diferente, hablando de diferentes formas de pecar, sea por ser terco, de no querer lo que es bueno, o por ser rebelde, un poco diferente, o por ser descuidado, o por ser ignorante. Entonces tenemos varios conceptos que se implican, pero Dios perdona todo pecado. Cristo murió para perdonar todo pecado. Entonces dice, al mismo tiempo, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios es misericordioso, pero es también Dios de verdad. No puede soportar el pecado, no puede soportar al malvado, no puede soportar. Debe haber manera para corregir, para juzgar, y juzgará. Dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Después de declarar o proclamar su nombre, aquí Moisés en su presencia entendió todo lo que Dios quería expresar en estas palabras. Y dice entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, Señor, así ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Se repite, yo sé que ya oró por eso, pero ora por lo que Dios ya ofreció. Hermanos, también nosotros, cuando oramos, debemos de recordar que oramos por lo que sabemos que Dios quiere dar, que Dios conforme a su voluntad. Así es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Si oramos conforme a su voluntad, Dios dará todo lo que necesitamos. Y fue la voluntad de Dios de andar con ellos y darles la herencia en la tierra. Pero no podemos presumir que lo que Dios hará, que no podemos presumir nada. Siempre debemos de seguir en nuestro servicio orando. Es como Jesús mismo. Cuando Él andaba aquí en la tierra, ¿no sabía Jesús que Dios le iba a ayudar con todo su trabajo hasta la cruz? Pero Jesús constantemente estaba en oración al Padre, pidiendo lo que Él sabía que el Padre quería hacer. Pero esto fue aquí también lo que hacía Moisés. Entonces el Señor le contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Está firme ahora. Aquí está el pacto. Haré maravillas, así bien claro. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Lo que tenemos en los siguientes versículos ahora, del 11 hasta el 26, tenemos lo negativo y lo positivo. Nos da algo para no hacer
y otra cosa para guardar, para que haya esta comunión, esta cooperación entre ellos y Dios. Número 1, dice que no podían ellos hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. El versículo 12 dice, para que no sean tropezadero en medio de ti. La primera cosa, no podían vivir, tolerar, como si fueran todos un solo pueblo entre los cananeos. Dios tenía que correrles a ellos de la tierra. Ellos tenían que borrarles a ellos de la faz de la tierra para que pudieran sobrevivir, porque Dios los conocía. El poder de esta apostasía, el poder de la idolatría es mucho. Así es también hoy día, hermanos. No podemos jugar, no es juego, la falsa doctrina, hermanos. No podemos hacer alianza con los que tuercen el mensaje del Evangelio. No tenemos nada en común. Si ellos tuercen y corrompen el Evangelio de Cristo, no hay lugar para alianza. Yo sé que queremos tener paz y que queremos que todos nos amen y que todos los que quieran. Hermanos, sea lo que sea, y podemos amarles y orar por ellos, pero no podemos hacer alianza, porque no tenemos nada en común. Aquí está el peligro, dice, derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes. Esto sería muy difícil para ellos aguantar. Los idólatras se iban a provocar. No iban a querer o aceptar eso de Israel. Los israelitas iban a serles odiosos en los ojos, delante de los ojos de los cananeos. No importa. No podían ellos soportar la idolatría en la tierra de Israel. Explica en el 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces, ¿cómo se llama Dios? ¿Jehová o celoso? Otra vez, así habla la Biblia. El nombre es lo que uno es. El carácter de Dios es ¿qué? Su nombre. Y su nombre es celoso. Dios celoso es, dice. No permite la corrupción del culto. Aunque sea tan inicuo como una imagen. Dios dice que no. Dios no tiene imagen, Dios no es visible, Dios es invisible. No hay nadie que puede ver a Dios. No tiene forma, Jehová. Pero los hombres dicen, no, queremos tener algo para tocar. Queremos palpar un símbolo de Jehová. Y supuestamente en su inocencia, hicieron este becerro de oro y provocaron a ira a Dios hasta que casi perder toda la nación. Hermanos, no es cosa pequeña. Ser como ellos, dice, duro de cerviz. Dice, por tanto, el 15, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. Usted dice, permiten, ¿ok?
Ustedes si permiten alianza, viven entonces entre ellos y ellos tienen sus sacrificios a sus ídolos y son bien divertidos, bien amables todos, muy amables. Y les van a invitar a sus sacrificios. ¿Y qué harán ustedes? Van a comer con ellos y Dios les va a condenar. Y también dice el 16, tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos. Hablando de la fornicación espiritual. Dios es esposo. Israel, la esposa. Están casados en un pacto. Así habla Dios aquí, por primera vez. Así habla Dios. Entonces, cuando Israel buscara a otros dioses, sería como adulterio. Le llama fornicación. Entonces, si hubiera alianza entre ellos y los moradores de la tierra que servían a los ídolos, sus hijos van a casarse con las hijas de ellos. Y ellas van a querer seguir en su idolatría. ¿Y sus hijos qué? ¿No van a participar con ellas? ¿Qué hará el hombre para complacer a su esposa? Y lo hacemos. Entonces, esto es lo que termina lo negativo. Sigue entonces hablando de las fiestas del 18 hasta el 26, 3 veces al año. La fiesta de los panes sin levadura o la Pascua, hablando también de la redención del primogénito. Y verso 22, la fiesta de las semanas es la fiesta del Pentecostés, se llama en Hechos 2. Y también fue el tiempo de las primicias, de la siega del trigo. Y por último, en el otoño del año, la tercera fiesta de la cosecha, también se llamaba la fiesta de los tabernáculos. 3 veces al año, dice. Ahora, déjeme llevarnos a capítulo 27, porque aquí vamos a ver. Moisés sube otra vez la montaña. Vamos a leer 27. Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Puede el hombre soportar eso de no comer ni beber por 40 días? Sí puede. Claro, con la ayuda de Dios, pero sí hay hombres que han soportado esta clase de ayuno. Uno puede soportar varias semanas sin comer. Beber es otra cosa, pero el Señor le sostuvo. Dice el 29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Es una maravilla que Dios hizo con Moisés. Al permitirle acercarse a Jehová, nadie más podía hacerlo, pero para recibir estas palabras, las palabras de la ley, del primer pacto que Dios dio a Israel, estar así en la presencia de Jehová, Dios hizo que la piel de él tuviera este efecto. Dice, su rostro era resplandeciente, diciente. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló.
Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Ahora, tenemos un concepto que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el argumento de 2 Corintios 3. Yo he tocado el tema varias veces ya, pero vamos a meditar en todo el propósito de Dios. El propósito de Dios en hacer brillar se llama en 2 Corintios la gloria de Moisés. Dice 2 Corintios 3, el apóstol Pablo ahora habla en todo el capítulo de este momento cuando Dios envió a Moisés para subir, pasar los 40 días, recibir las leyes y descender ahora con su piel así resplandeciente. ¿Ok? Y dice el 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, ¿ok? Ahora Pablo llama el primer pacto el ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque no, en los días de Pablo, la ley de Moisés no tenía la sangre de Cristo. No podía perdonar pecados más. Porque, como vemos en Hebreos 10:4, la sangre de los animales no podía perdonar pecados, solamente la preciosa sangre de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué? Buscando salvación, conforme al primer pacto, sería en vano. Entonces, ya que Jesús murió en la cruz, no tenía efecto, nada de la sangre de los animales que anticipaba la muerte de Cristo en la cruz. Entonces dice, pero tenía gloria, sin duda, tenía gloria, pero dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Ok. El efecto de esta piel resplandeciente, Pablo le llama gloria. La gloria de Moisés fue una gloria física, pero dice, la cual había de perecer. Esta gloria, como la gloria de la ley de Moisés, iba a perecer, iba a disminuir. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Del Espíritu? Pues claro, el primer pacto fue entregado a Israel con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dio la inspiración a los profetas. Vamos a ver adelante aquí en Éxodo que cuando Dios le permitió que Moisés escogiera 70 príncipes ancianos, pues ya pasó esto, ¿verdad? Ya Dios envió el Espíritu Santo a ellos. Ya estaba presente el Espíritu Santo con Moisés. ¿Qué quería decir Pablo aquí entonces?
¿cómo será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque ya fue cumplido aquel pacto. La ley de Moisés se cumplió en Cristo. Entonces, el Espíritu Santo que dio el primer pacto y las leyes de los profetas allá, ahora había dado el nuevo pacto. Y no querían los judíos de los días de Jesús aceptar el nuevo pacto. Hay un resultado de eso, porque tiene que ver con la gloria. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque el Evangelio se llama el ministerio de justificación, porque somos hechos justos por la sangre de Cristo. Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este aspecto, en comparación con la gloria más eminente. ¿Cómo sería la gloria más eminente? Ahora explica. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El Evangelio de Cristo permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Con valor, dice, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquellos que había de ser abolido. Entonces el velo que puso Moisés fue para cubrir una gloria que se disminuía. Iba para perecer, como la ley de Moisés iba a perecer. Dice, no como Moisés, que había de ser abolido, dice. Ahora el 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen en el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Para decir que fue como este velo es un velo simbólico que oculta la vista de ellos porque no aceptan a Cristo. No aceptaban a Cristo, como ya hemos estudiado en el Evangelio de Juan. Tenían ojos pero no podían ver. ¿Por qué no podían ver? Porque no aceptaron el cumplimiento de la enseñanza de Moisés. No aceptaron el fin del primer pacto. No aceptaron el nuevo pacto. Entonces, porque el velo no es cubierto, el cual por Cristo es quitado. Ahora el 15. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hermanos, ¿qué significa se conviertan al Señor? ¿Qué significa eso? Sabemos, hermanos, convertirse al Señor es arrepentirse de los pecados pasados. Los judíos tenían que arrepentirse de los pecados que Juan corregía y que Jesús mismo corregía. Ahora los apóstoles de Cristo estaban predicando el mensaje de Cristo. Exigían ellos primeramente el arrepentimiento. Tenían que corregir, convertirse en nuevo hombre. El problema de los incrédulos de los judíos no era que eran muy justos. Es porque eran muy pecaminosos. No querían arrepentirse de sus pecados y por lo tanto no querían confesar a Cristo, quien condenó a ellos en sus pecados. Entonces dice el 17, porque el Señor es el Espíritu. Ahora, vemos que en Cristo tenemos la obra actual del Espíritu Santo. Dice, ¿y dónde está el Espíritu del Señor?
allí hay libertad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya abolió el primer pacto. Les dio a los judíos libertad de las leyes. No estaban obligados a guardar las leyes de Moisés. Las fiestas, la dieta, el aislamiento, el pensar que los gentiles eran inmundos. Jesús limpió todo esto. Jesús, el Espíritu Santo, borró todo este concepto del antiguo pacto. Hay libertad y hay salvación para judíos y también para gentiles. Ahora, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Ahora, ya hemos estudiado la gloria del Señor. El nombre del Señor, Éxodo 34, es que es todo el carácter de Él. La justicia, la verdad, pero también la misericordia, la compasión, el perdonar. Todo lo que es el amor a Dios y el amor al prójimo que se cumple en el carácter de Dios. Cuando vemos a Cristo, cuando escuchamos el Evangelio, vemos la imagen de Dios mismo en Cristo Jesús. Y dice, somos transformados a cara descubierta. Él nos corrige, como en el Sermón del Monte. Lea otra vez capítulos 5 y 6 y 7. Jesús está con un martillo. Está golpeando los pecados de los hombres, los pecados de nosotros, exigiendo un cambio del corazón y de la vida diaria. Entonces, escuchando el mensaje que exige el arrepentimiento, la nueva vida, dice, con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Es gloriosa la justicia. Es glorioso el amor de Dios. Es glorioso la misericordia de Dios. Es glorioso la verdad de Dios. La fidelidad de Dios. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto es la gloria. La gloria de nosotros no es en la piel que brilla. Es gloria mayor que tenía Moisés. La gloria de la imagen de Cristo Jesús es mayor. Es brillante. Ya se acabó el tiempo. Sería bueno leer 2 Pedro 1, 3 y 4. Porque aquí tenemos hasta capítulo 11. Casi todo el capítulo 1 de 2 Pedro nos da punto por punto lo que tenemos que añadir a nuestra fe y a nuestra virtud, etcétera, etcétera. Esto nos transforma conforme a la naturaleza divina. Y como ¿cómo se llama? El metamorfosis de Romanos 12, 1 y 2. Así somos transformados. Bello es el punto. Y todo sale de las figuras aquí de Éxodo capítulo 34. Hermanos, gracias por su paciencia. Que Dios los bendiga. Aquí seguiremos entonces adelante.